Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar os trabalhos da tarde, então. A última mesa do nosso seminário internacional, Cenários da Redução de Danos na América Latina. Eu acho que eu comentei isso no primeiro dia, mas nesse momento de chamar a última mesa, eu gostaria de retomar um pouquinho da história desse encontro e da sua dimensão absolutamente coletiva e internacional, não apenas no que tange à composição das mesas, aos convidados, mas da própria construção desse momento, né? Uma forma de contar essa história, de produzir essa narrativa, poderia dar conta, a gente poderia remontar Buenos Aires, 22 e 23 de junho de 2016, quando a Associação Intercâmbios, representada aqui pela Graciela e pela Jorgelina, a Associação Intercâmbios fez um evento, um pequeno evento, com poucas pessoas, na verdade, uma reunião de trabalho, uma oficina de trabalho em Buenos Aires, né, convidando pessoas, naquele momento, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e, obviamente, também da Argentina, né? E nós participamos daquele encontro. A ideia era discutir um pouco do cenário, o estado da arte da redução de danos na nossa região, na América do Sul, naquele momento inicial, né? E daquele encontro nós saímos com uma proximidade muito forte, não apenas afetiva, o que seria muito simples, né, de compreender pela qualidade das pessoas, enfim, mas com uma conexão política e uma compreensão. Naquele momento talvez fosse mais uma intuição de que nós estávamos vivenciando ali, em ato, um novo modo de pensar a redução de danos, algo que muitos de nós achávamos que fazíamos, que pensávamos, uma redução de danos que muitos de nós acreditávamos que fazíamos e pensávamos, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. E aquele encontro com os companheiros do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do Brasil fez com que percebêssemos que aquele modo de pensar a redução de danos não era isolado. Nós saímos daquele encontro percebendo, intuindo, que havia algo de uma certa unidade latino-americana nesse modo de pensar a redução de danos. E essa unidade política e afetiva fez com que nós empenhássemos muitos esforços para produzir novos encontros, né? Um segundo encontro foi organizado em Montevidéu no início de dezembro do ano passado, né? Esperança, que está aqui, foi uma das protagonistas daquele encontro, articulando por dentro do governo uruguaio as possibilidades, criando as condições de possibilidade para aquele segundo encontro, e lá fomos nós de novo, mais uma vez, né? Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Não, Paraguai dessa vez não pôde estar conosco, né? Em Montevidéu eles não puderam estar. E ali a gente seguiu avançando nesse debate, seguiu percebendo essas unidades e seguiu cada vez mais forte com os desejos de continuar se encontrando para aprofundar. Então, esse encontro, de certo modo, a gente tem aqui dentro da Fiocruz, né, o Francisco Neto, nosso Kiko, ele, no primeiro momento, na abertura do encontro, ele já falou, né, da existência do nosso programa institucional Crack, Álcool e Outras Drogas, aqui da Fiocruz, né? Então, esse esforço, esses encontros acontecidos em Buenos Aires e em Montevidéu acabam encontrando aqui dentro da Fiocruz um parceiro ideal para viabilizar um terceiro encontro desse grupo, e dessa vez de modo ampliado, né? Então, estamos cá novamente, né? Uruguai, Brasil, Paraguai e Argentina, e desta vez temos também os companheiros da Costa Rica, os companheiros de Porto Rico e também da Colômbia. Então, a gente deu uma ampliada. E qual não foi a nossa alegria, a nossa surpresa ao perceber, já nas primeiras conversas, que essa unidade política e afetiva que a gente encontrava já nesses países iniciais, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, se amplia. Isso, quem participou dos debates até a tarde de hoje, né, ontem e hoje, percebeu o quanto a gente encontra essa mesma unidade de pensamento, essa mesma redução de danos, digamos assim, extremamente politizada, né? Como a gente encontra isso também nos discursos dos companheiros ali da América Central e da Colômbia, né? E um dos eixos, eu estou trazendo um pouco dessa história, não apenas para partilhar, para socializar um pouco desse processo, mas também para dizer que uma das coisas, uma das ideias que vem nos unindo, que vem de algum modo permitindo compreender um pouco melhor, talvez, o que a gente esteja produzindo, fazendo, essa redução de danos da qual a gente está falando. Um dos conceitos fortes que tem nos acompanhado desde o início desses debates é justamente esse que vai dar nome à mesa de hoje à tarde, né? Redução de danos como ética do cuidado. No primeiro, o nome dessa última mesa variou algumas vezes durante a elaboração desse seminário, né? Em algum momento essa mesa se chamou, em algum momento ela tinha o formato de uma pergunta,
que era redução de danos como ética do cuidado, 2 pontos. Uma questão latino-americana, né? E isso também é algo, essa pergunta ela fala também de algo que apareceu aqui ao longo dos debates, né? Quer dizer, a redução de danos da qual nos falam e que é materializada em ato nos países centrais, na Europa, mesmo no Canadá, na Austrália, até mesmo na Ásia, ela é uma redução de danos muito operacional, o que não deixa de ser bom, não vai nenhuma crítica aí, né? Mas é muito centrada nos procedimentos, num conjunto de técnicas preventivas, enfim. E fica muito claro, a gente ouvindo os companheiros de todos os países que passaram por aqui, a gente vê que a redução de danos da qual a gente está falando no nosso continente é isso, mas é mais do que isso. É bem mais do que isso, né? Bom, partilhado um pouco dessa história, né, dessa narrativa de como a gente chega até aqui, do que aconteceu antes da gente se encontrar aqui, né, nesses dias de maio, aqui no Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos então chamar a última mesa do nosso seminário. Redução de danos como ética do cuidado. Né? O primeiro companheiro já está aqui do meu lado, terminando a sua apresentação. Né? O companheiro Ernesto Cortez, da Costa Rica. Quero chamar também a compor a mesa a companheira Graciela Tuzé, de Buenos Aires, né? Da Argentina. Sim, para cá. Veni. E a companheira Esperança Hernandes, do Uruguai. E tem mais um ainda. Né? E o nosso companheiro Antônio Neri, do Brasil, Bahia. Ese es mi nombre, el que está ahí. ¿Cómo? Antonio. Sí, es. ¿Quién no va a querer ser Antonio Neri? Gracias, Ingrid. Obrigado. ¿Quiere arrancar? ¿Alguien quiere? ¿Quién quiere? Daqui para lá? Começar logo. Eu quero ficar livre logo. E nós estamos sedentos para te ouvir, Neri. Então, com a palavra, professor Antônio Neri, da Universidade Federal da Bahia e dos Intercambiantes Brasil. Eu dizia a alguns amigos, e antes eu devo dizer boa tarde a todas e todos, saudar os meus colegas da mesa, é que eu prefiro trabalhar quando eu não tenho que passar um dia e meio esperando, porque isso me cria uma série de dificuldades. Eu ouço coisas que eu não sabia, eu mudo a apresentação, eu vejo pares que formaram comigo um primeiro grupo, e, nesse sentido, eu quero pedir desculpas a todos e todas para mencionar nesta sala 2 parceiros da primeira hora, Paulo Amarante e Evaldo Melo Oliveira. A segunda coisa é que não me sai da alma a presença e o nome de Antônio Lancetti, de Marcos Matraga e, mais recentemente, Rose Silva, de Belo Horizonte. Eu acho que essa mesa deve ser dedicada a essas 3 pessoas. E, por último, eu pensei o que dizer. O que dizer numa mesa que trata da ética do cuidado, quando nós estamos experimentando, neste momento, uma desorganização extraordinária das coisas que nós conseguimos produzir ao longo de muitos anos. Se São Paulo nos mostra a estupidez de um governo que desfaz o que nós construímos com tanta ética, a Bahia, de onde eu venho, é mais perversa, é silenciosa.
Neste momento, os meus amigos e os meus pares da Bahia aguardam a minha chegada para que nós juntos possamos transformar o fechamento dos pontos de cidadania num ato político, porque neste momento 2 equipes, as únicas que cuidam de pessoas em situação de rua em Salvador, estão sendo fechados esses 2 containers que nós construímos, onde nós colocamos um dispositivo para o banho, um dispositivo sanitário, uma pequena sala para conversar com as pessoas, e isto tudo constitui o que eu chamei a pedagogia do banho e a pedagogia do cocô. Porque há pessoas na Bahia que nunca tinham sentado no vaso sanitário. Há pessoas na Bahia que, após um banho redentor, um banho batismal, se transforma em outras pessoas, ou se transforma em outra pessoa. E esse dispositivo, neste momento, está sendo fechado. Por outro lado, eu falei outro dia com Rose Silva sobre Paulo Freire. Eu confesso que li Paulo Freire aos poucos. E só no Uruguai eu me encontrei com Paulo Freire na íntegra, muito recentemente. E lendo Paulo, eu me dei conta de algumas coisas que nós temos falado. Em 2000, eu tomei conhecimento da bioética, da ética da vida, bioética. E pensei que os nossos campos nunca se encontraram. A ética da vida, enquanto campo de reflexão sobre a vida humana, mas a vida, como diriam os franceses, tout court, apenas a vida, nunca tinha se encontrado com o campo do álcool e outras drogas. Eu deveria dizer melhor, dos usuários de álcool e outras drogas. Durante muitos anos, talvez 20, a saúde e a polícia dividiram as ações sobre estas pessoas. A ética da vida ficou fora. E eu tenho conversado com Denis no sentido de que nós pudéssemos aproximar esta ética enquanto ethos, enquanto oikos, enquanto aquele lugar onde os humanos se protegeram, inseridos no espaço, ethos, que os continha. E, portanto, a ética como o lugar onde os humanos se situam para pensar as coisas humanas. Esta ética nos orienta no sentido de compreender a natureza humana e verificar de que modo nós podemos pensar o nascimento não como uma condição inelutável de destino, mas como uma possibilidade do que podemos nos tornar. A ética que olha para os humanos a partir de um lugar especial. Cada um de nós nasce em um lugar, mas há, nos diz a bioética, aqueles que nascem sem lugar algum. Nenhum homem, nenhuma mulher escolhe viver a sua vida na rua. Nenhum homem, nenhuma mulher escolhe deste modo o seu destino. Portanto, nós precisávamos trazer para este campo da ética as questões que nos envolvem e as questões que nos determinam. Durante algum tempo, trabalhei com meus alunos de medicina o que eu considero ser fundamental para esta mesa, que é a relação entre os humanos, que eu chamo de relação transferencial. Nós sabemos que
A vida é supostamente um dom divino, e este dom é ameaçado por vezes. E nós sabemos que aqueles e aquelas que podem cuidar da vida são reconhecidos como divinos. Os que cuidam da vida se tornam divinos ao olhar daqueles que têm a sua vida ameaçada. Ora, nós sabemos que, por vezes, em nossas vidas, e talvez eu deva dizer a vocês uma experiência que eu tive recentemente, fazendo parênteses, eu gosto muito, atualmente, de empinar pipa. Eu tenho uma grande pipa de 1,80 m, é a única coisa que eu empino atualmente com facilidade, de modo que eu estava trabalhando na praia com a minha grande pipa e eu fui distraído por uma moça que passou e a minha pipa caiu. E ela se embaraçou em um lugar em que eu puxava e não conseguia resolver. Trabalhando para não quebrar a linha, passa um jovem alto e me pergunta: professor, o senhor quer que eu lhe ajude? E me veio à cabeça que o nosso trabalho é um pouco isto. Há pipas que se embaraçam, há fios que se embaraçam, e nós podemos desembaraçar este fio, que eu chamo o fio da vida. Cada um de nós nasce com uma quantidade de vida num novelo que eu não sei se é enrolado ou desenrolado. E enquanto o jovem tirava aquele fio dos arames, eu pensava que a prática psicológica, a prática médica, a nossa prática na rua, não vai além deste ato mágico, divino, de proteger a vida, de proteger a linha da vida, de proteger a linha que sustenta a nossa pipa durante algum tempo. Nós sabemos também que nós temos vidas formadas de incompletude. Nós somos seres da incompletude. Alguns nos disseram que somos seres da morte ou para a morte. Portanto, nós precisamos ter em mente que nós somos seres curiosos, porque nós somos marcados pela incompletude. Nós buscamos, e a busca é fundamental, e nesta busca vai nascer a ciência, buscamos respostas para a nossa incompletude. Essa incompletude nos impõe a esperança. Nos põe, e quando eu pensava em tua presença e nesta mesa, eu pensava, esta é uma mesa marcada duplamente pela esperança. E uma esperança feminina, eu diria, duplamente feminina. A esperança de que nós sejamos capazes de sustentar o nosso trabalho, de reconhecer os atos que fazemos. E mais recentemente, foi dito hoje aqui nesta sala, de que nós precisamos nos olhar. Eu tenho pensado que, para falar de ética, redução de danos enquanto ética do cuidado, é fundamental que diante de nós tenhamos um espelho, e o espelho que guia a nossa ética na redução de danos, como, aliás, em todo o nosso trabalho, são as pessoas com as quais nós trabalhamos, são as pessoas com as quais nós dividimos a vida, são as pessoas para as quais nós precisamos nos dirigir para desenrolar, para salvar, para soltar a linha que muitas vezes se prende. Eu penso que o ponto de cidadania, como o de Braços Abertos, como Corra para o Abraço em Salvador, são serviços que efetivamente se sustentam numa ética da relação, na ética do cuidado, na ética do encontro,
dos bons encontros, como foi dito aqui, dos encontros potentes, como queria Spinoza. É preciso que nós reconheçamos no outro e, ao nos reconhecermos no outro, sejamos reconhecidos. Portanto, eu não creio que seja possível se falar numa ética da redução de danos ou numa redução de danos enquanto uma ética do cuidado, se nós não formos capazes de nos encontrar no outro e perceber que o outro se encontra em nós. Algum tempo atrás, eu fiz uma proposta a uns colegas da saúde e do social e de outras áreas na Bahia. Eu tenho proposto, Paulo, que em todos os serviços, e talvez até na rua, e no Corra para o Abraço, e no de braços abertos, e no ponto de cidadania, se sobreviver, que nós trocássemos os livros de ponto por um espelho. E que toda vez que nós entrássemos nos nossos trabalhos, ou nós nos encontrássemos nas ruas, nós pudéssemos, antes de tudo e acima de tudo, olhar para o espelho, o mesmo espelho da rainha de Branca de Neve, e nos perguntarmos: espelho, espelho meu, que merda de trabalho faço eu? Porque é disso que se trata a ética. Se trata de que nós sejamos capazes, isso foi dito neste evento já algumas vezes, que nós sejamos capazes de nos perguntar. E com isto eu gostaria de conduzir minha breve fala, porque eu senti falta de discussões nesses quase 2 dias. Eu tenho pensado muito na ética de cuidado relacionada com os cuidadores. Acho que nós temos nos descuidado. E, neste momento, se reconhecemos em nossos espelhos de rua um grande sofrimento, não há como não reconhecer que os trabalhadores, neste momento, sofrem tanto quanto as pessoas que vivem nas ruas das terras brasileiras. Nós vimos uma colega hoje aqui, e eu pensei que ela não ia terminar a sua fala. Está aqui na frente. Porque a emoção de ver dissolvido um trabalho, de ver a tropa de choque colocar as pessoas para as ruas, para outras ruas, coloca os trabalhadores numa situação de extremo sofrimento. E eu penso que nós temos falado no que diz respeito à redução de danos, no sentido do trabalho para o outro, mas nós não temos pensado na redução de danos para os trabalhadores em saúde mental. Nós precisamos nos olhar, e precisamos nos olhar no espelho que nos mira, no espelho que nos responde. Eu disse que eu tenho lido Paulo Freire. E Paulo Freire, em um livro que está em espanhol, El Grito Manso, Paulo faz 3 conferências para 3.000 pessoas no estádio de futebol. E numa dessas conferências, ele está exatamente tratando de coisas fundamentais para a ética da redução de danos, ou da redução de danos como uma ética de trabalho. Ele diz que não é possível se trabalhar, dizia ele, não é possível ser professor sem reconhecer a nossa finitude e a nossa incompletude. Eu digo que não é possível trabalhar na saúde mental sem reconhecer exatamente isso, que somos seres incompletos. Dizia Paulo, essa incompletude nos move à busca, nos move ao conhecimento. E ele dizia que não há conhecimento sem busca, não há busca sem incompletude. E vai completar, dizendo, não é possível isto sem a solidariedade. Precisamos ser solidários neste momento. Precisamos nos unir. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos nos reconhecer. Precisamos nos separar das nossas divergências,
Foi dito também aqui em algum momento que precisamos conversar com os diferentes. Precisamos conversar com as pessoas que não falam a nossa língua. Na construção de nossa carta ontem, um de nós disse: precisamos escrever uma carta para os que não nos leem. Porque escrever uma carta para os que pensam como nós está posto. Paulo Freire nos convidava à solidariedade. E nós nos temos convidado aqui a uma solidariedade com o diferente, com o que não tem, com o despossuído. Mas no final desta segunda conferência, Paulo escreve uma coisa que a mim me serve muito, porque alcancei atualmente 72 anos e 9 meses de idade. Estou ficando velho. Mas Paulo diz o seguinte, Denis, e com isso eu interrompo esta emocionada conversa. Eu não estou normal. Eu não sinto minha alma. Eu não sinto que o meu corpo possui a minha alma. Eu sinto que a minha alma, neste momento, possui o meu corpo. Paulo escreveu isto. Talvez nunca como neste momento necessitamos tanto da significação e da prática da solidariedade. Para terminar, dizia Paulo, digo eu agora, reitero, continuo com a mesma esperança, com a mesma vontade de luta que quando comecei em 1980. Resisto à palavra velho. Não me sinto velho. Em todo caso, me sinto utilizado, cheio de esperanças e vontade de lutar. É assim que eu me sinto. Obrigado. Muito obrigado, professor Nery. Que dizer, né? Quer dizer? Não vou dizer nada. Só vou dizer que o Ernesto me cochichou aqui que ele não quer encerrar essa mesa, então eu vou passar. Então ele vai ser o próximo a falar. Ernesto, por favor. Ernesto Cortés, companheiro da Costa Rica, por favor, a palavra é sua. Gracias. Pues me toca hablar después del profesor, ¿no? Del maestro, en una mesa con maestras, además, un poco intimidante, la verdad. Pero un placer, muy agradecido por poder estar en este espacio. Yo, pues, si han visto, he estado en varios paneles y no he dicho, pues, qué hago, ¿no? Entonces, un poco en este espacio, pensando en ética de cuidado, en reducción de daños y pensando en un enfoque de reducción de daños más amplio, no solo enfocado al consumo. Entonces, les voy a explicar un poco qué hacemos desde nuestra asociación y qué hago yo. Hace 4 años, 2013, creamos la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas, viendo que existía un vacío tremendo en el tema de la discusión sobre políticas de drogas en Costa Rica. Antes de crear la asociación, yo trabajé para el Estado. Yo trabajé para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que es como la institución encargada de dar tratamiento y prevención en el tema de uso de sustancias. Y pues también quedé muy dolido, ¿no? Finalmente salí, ¿verdad?, cabizbajo, pero retomamos con la asociación. Entonces, un poco la asociación, lo que hemos ido trabajando, ¿no?, nuestro enfoque es el enfoque de derechos humanos,
es introducir el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y el objetivo principal es cómo podemos reducir el estigma y la discriminación que sufren las personas que usan drogas y aquellas afectadas por el mercado. Entonces no es solo quedarse en el consumo, también es hablar un poco del tema que llaman de tráfico, pero es principalmente las políticas de control del Estado que criminalizan a los niveles más bajos del tráfico. Tenemos varias áreas de trabajo y entonces voy a ir poco a poco contándoles algunas cosas que hemos hecho. Como la organización es bastante nueva, pues hemos, ¿qué se puede decir?, agarrado de donde salga, hemos tirado para todo lado, ¿no? Y pues han habido ciertas coyunturas que nos han ayudado mucho. No voy a durar mucho para darle paso a los discursos que más a fondo. Entonces tenemos un área de investigación. De hecho, uno de los principales trabajos que hacemos es de investigación, de pesquisa. Esa ha sido mi línea, o sea, mi orientación inicial desde que finalicé la carrera de antropología, y hemos realizado varias. Aquí les voy a presentar un par. La primera pesquisa que hicimos fue con personas que usan cannabis en la primera marcha Dama Coña, la primera marcha de marihuana en Costa Rica. Ahí entrevistamos 60 usuarios. Creo que entrevistamos a todas las personas que fueron a esa marcha. La siguiente marcha tampoco llegó tanta gente. De hecho, el movimiento canábico es un movimiento muy incipiente en Costa Rica. Llevan 2 años sin marchas, además. Y nuestra intención ahora es irnos metiendo un poco, ver cómo empujamos. Realmente dentro de los movimientos canábicos hay muchas complicaciones y hay muchos pleitos, ¿verdad? Creo que es algo que daría para toda una conferencia, ¿no? Porque no se ve solo en Costa Rica, se ve en todo el mundo, ¿no? El tema de cómo las organizaciones. En esta marcha, bueno, en esta pesquisa básicamente queríamos saber un poco el tema del consumo, qué están consumiendo, dónde lo están comprando, qué variedades de cannabis hay y cuál ha sido la relación con el Estado. Y lo que dimos cuenta es que de los 60 entrevistados, 58 habían sido detenidos o detenidas y requisados, ¿verdad? O sea, la gran mayoría. Pero de esos, menos de la mitad habían reportado violencia o algún tipo de amedrentamiento, ¿verdad? Y solo uno de los 60 nos dijo que había sido extorsionado por la policía, o sea, que había recibido, que le habían pedido algún soborno. Eso nos pareció muy interesante porque en América Latina lo normal es que la policía extorsione a todos o a la gran mayoría de los usuarios, ¿verdad? Ahí dice un poco también de esa visión que tiene la policía costarricense que hablé un poco el día de ayer, ¿no? La ausencia de un ejército, ¿verdad? La ausencia de ese pensamiento militar, pues ha llevado un poco a que la seguridad pública se oriente más a la seguridad comunitaria y a la prevención y no tanto a la represión. La última investigación que realizamos fue sobre encarcelamiento. Esta fue con el estudio del Centro Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho. Esta fue una pesquisa grande que hicimos con datos, es una pesquisa principalmente cuantitativa, porque lo hicimos con datos del Poder Judicial, un poco para dimensionar. Realmente estas, o sea, como les digo, bueno, no sé si les dije, somos la única organización que trabaja políticas de drogas en Costa Rica y en Centroamérica. De hecho, tenemos un colega salvadoreño que en este momento está exiliado en Berlín por amenaza de muerte. Entonces, es una región donde el tema no se habla. Centroamérica y el Caribe está totalmente ausente en la discusión. Incluso hoy en temprano que hablaba de estos organismos regionales como la CELAC, como UNASUR, como CICAD, OEA, el único organismo que no se discutió nada para la UNGAS fue la SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. ¿Verdad? Es un tema que no se habla. Y si se habla es narcotráfico, ¿verdad? Y principalmente la influencia o el patrullaje de Estados Unidos. Aquí sin duda estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que visibilizamos en esta investigación es que la gran mayoría de las personas encarceladas es por venta de pequeñas cantidades, venta al menudeo. De hecho, si ven el gráfico de abajo, bueno, arriba es la tendencia creciente de personas encarceladas, tanto en hombres como en mujeres, principalmente en hombres. En mujeres se ve una baja porque hubo una reforma, que les mencioné un poco el día de ayer, que redujo las penas de mujeres que introdujeran drogas a la cárcel y logró disminuir considerablemente.
la cantidad de mujeres. De hecho, ese indicador incluso baja más para 2014 y 2015. Pero nos dimos cuenta también de errores tremendos de registro. En Costa Rica el consumo no está criminalizado, la tenencia para consumo personal no está penalizada, ¿no? Entonces no te pueden meter a la cárcel por tenencia, tienes que tener mucho, ¿verdad? Y mucho hablo de 1 kilo de cualquier sustancia, porque tampoco diferenciamos por sustancia. Entonces es lo mismo que te encuentren con macoña, que te encuentren con cocaína o lo que sea. Lo que hace la policía básicamente es hacer compras controladas o compras experimentales, agentes encubiertos, o incluso utilizan a usuarios de drogas para que vayan a hacer la compra y eso sirve como evidencia, que es algo bastante perverso. Estás incitando al delito y además de que el Estado está comprando drogas, básicamente, ¿verdad? Para después meter a la gente a la cárcel. Entonces hay toda una discusión de qué daño está produciendo el Estado en ese caso, ¿verdad? Está produciendo más daño. De hecho, el documento inicia con una frase de si el problema de las drogas es el daño que produce a la salud pública por el consumo, entonces deberíamos valorar también cuál es el daño a la salud pública por todas estas políticas criminales y de encarcelamiento y de prisionerización, ya no lo dije, de las personas pobres y más vulnerables. Bueno, hay otros proyectos, tenemos otro también sobre mujeres encarceladas específicamente. Ese es un proyecto también a nivel regional que apoya la Oficina de Washington para América Latina y de Justicia, que es una organización colombiana muy grande, trabaja derechos, no lo voy a mencionar porque digo mucho. Este es el proyecto que estamos empezando y el que nos tiene más emocionados porque es un proyecto colectivo, es un proyecto regional. Aquí hay 3 documentos, porque una de las cosas que queremos hacer es crear una base de datos sobre el tema de cocaínas fumables. Y eso es porque vemos que en toda América Latina, bueno, en toda América, incluso en el mundo ya, el uso de cocaínas fumables, o sea, de crack, bazuco, pasta base, de hecho cambia según país y según la región si es de producción. Y queremos generar estos insumos para producir una investigación, para producir un documento que no solo nos ayude a conocer qué está pasando con esta sustancia y con las personas que la usan, que eso es lo que sí tenemos todos los países en común. Las personas que usan crack son las que están en mayor condición de vulnerabilidad, sufren más violencia, sufren más discriminación, tanto por parte del Estado como por parte del mercado, ¿no? Muchos de los chicos que vimos encarcelados en Costa Rica eran usuarios de crack que vendían crack, ¿verdad? Porque les pagaban con crack. Entonces, de hecho, esta investigación del centro la hicimos hace un par de años. Entrevistamos a 20 usuarios, una pesquisa pequeña, un sondeo en el centro de San José, para conocer un poco esa realidad. Y le titulamos Comprando Miedo, porque es una frase que utilizan mucho los usuarios. Uno de los efectos del crack es como la paranoia y que te da, entonces la gente dice que estás comprando miedo, estás gastando plata para asustarte, ¿verdad? Y lo que entendemos también es que ese miedo no tiene que ver solo con el efecto de la sustancia, ¿verdad? Tiene que ver con esta discriminación y esta violencia que reciben a diario, ¿verdad? Esta ausencia de oportunidades y negación de servicios por parte del Estado. Y por supuesto, incluir la de Fiocruz porque no hay una pesquisa más grande en el mundo que se haya hecho con usuarios de crack, ¿verdad? Y eso demuestra una capacidad también y una metodología enorme. Ayer estuve hablando un poco con Kiko y sí, es parte. Entonces, en este proyecto hicimos una reunión el año pasado en República Dominicana y pretendemos hacer otra reunión este año en Atlanta, donde tenemos personas de Brasil, tenemos gente que trabaja en Redes da Maré, en EGLA, estaba María Angélica Comis, que, bueno, no hablemos de eso. Tenemos de intercambios, de Argentina, de Colombia, de México, Surinam, Santa Lucía. Es un grupo grande, Perú, estamos tratándolo de hacer cada vez más grande con la idea de generar insumos de más fuerza, y aquí recibimos mucho el apoyo del TNI, del Transnational Institute. Y puse eso allá arriba, que no sé si ustedes han oído hablar del Cocaine Project, de la OMS, porque ese fue todo un fiasco, ¿verdad? Una investigación enorme que se hizo que demuestra cómo la cocaína es una sustancia no tan dañina como se
se ha dimensionado, ¿verdad? Y que en sus variedades distintas. En fin, este fue un proyecto que al final no pudieron publicar porque no se le permitió, el gobierno de Estados Unidos bloqueó toda la publicación y al final salió un reporte encubierto que anda por ahí, que lo pueden buscar en internet si les interesa. Es un reporte corto, ¿verdad? Que no se puede citar, básicamente, ¿verdad? Entonces también es esa idea de ¿por qué no hay información? ¿Por qué seguimos negando la información en este caso? Entonces también nuestra intención, mucho de la investigación, es sin duda para generar incidencia política y sensibilización, ¿verdad? No es pesquisa por pesquisa. Tampoco es investigación-acción porque no estamos trabajando directamente, digámoslo así, pero la idea es generar esos insumos para que otras personas lo hagan. Y de hecho en el proceso de sensibilización o el área de sensibilización o capacitación que le llamamos, hemos tenido que trabajar eso. Entonces aquí voy a ir un poco más rápido porque me interesaba más ver un poco lo de investigación. Trabajamos arte, también trabajamos con colectivos artísticos, con centros educativos. Entonces, estos son dos proyectos, básicamente uno a nivel comunitario, que es el que ustedes tienen a su izquierda, donde se hicieron unos murales en algunos parques, ¿verdad? Un poco trabajando con el tema de la salud, de habilidades para la vida, de promoción de la salud, ¿no? Y el otro fue en centros educativos con niños, y ahí trabajamos con grafiteros, con breakdance, con toda la nota hip hop, un poco a partir de la misma iniciativa de los chicos, que eso es lo que querían. Somos parte de la campaña Apoye No Castigue, que ¿quién la puso ayer? Jorgelina la puso ayer, que es una campaña interesante porque si ven hay que ir adaptándolos. En Argentina la palabra apoye puede tener un doble significado, que por eso hablan de acompañe, ¿verdad? En México le dicen apoya, pero en fin, es una campaña internacional, Support Don't Punish, se le llama .org, que la patrocina el IDPC. Y pues ya llevamos, este sería nuestro cuarto año haciendo la campaña, que se celebra el día 26 de junio. Es el Día de Acción Global. ¿Y saben qué es el 26 de junio? Sí. ¿Sí saben todo el mundo? No, creo que no. Es el Día Mundial contra el Consumo y el Tráfico de Drogas ilícito de la ONU. Entonces también es como resignificamos ese día. Un día que tradicionalmente en algunos países árabes o no sé, asiáticos se ejecutan personas por delitos de drogas, ¿verdad? Se hacen campañas, ¿no?, diciendo lo malo que son las sustancias. La intención de esta campaña es eso, es cambiar. Y entonces es mucho poner a la gente a participar. De hecho, sí. ¿Ya viste quién está ahí? Ahí está Graciela en la foto de arriba. Hicimos unos diálogos en 2015, donde también la llevamos. Ahí aprovecho para hablar un poco de incidencia. Y esto es en una institución pública. Esto es en el IAFA, en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. El del centro es el director, que es un psiquiatra, ¿verdad? Que es una línea muy, muy fuerte neurológica, ¿verdad? Entonces era un poco cómo sensibilizamos, cómo le hacemos entender, ¿verdad? Que esto también es un tema de acompañamiento, es un tema de personas, no de cerebros, ¿verdad? Entonces, abajo hay una mesa y bueno, y todos los años tratamos de hacer algo en un espacio, ojalá el 26 si calza, ¿verdad? Y estamos en un parque en el centro de San José, pues entregando información y sensibilizando a las personas. La última proceso de capacitación y sensibilización que hicimos fue a partir de la aprobación de una política pública en Costa Rica, que es el modelo de reducción de daños, que está recientemente aprobado. Como les comentaba ayer, es un documento bastante progresista, digámoslo así. Es un documento que estamos contentos, de hecho participamos del proceso de elaboración del documento y el resultado final quedó muy bien, pero como les dije, el papel aguanta lo que les ponga, ¿verdad? Y nuestro temor es quedarnos ahí, ¿verdad? Y que las instituciones digan, ya hacemos reducción de daño, bueno, que lo han dicho muchas personas en este espacio, ¿no? Y no se haga nada, se siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora le decimos reducción de daños, ¿verdad? Es esperar resultados diferentes siguiendo haciendo lo mismo. Lo que hicimos aquí fue una capacitación con organizaciones de sociedad civil y principalmente organizaciones de mujeres trans, de trabajadoras sexuales, de habitantes de calle, bueno, que trabajaran con habitantes de calle porque no hay organizaciones de habitantes per se, y de personas que trabajaban con hombres que tienen sexo con hombres porque no hay organizaciones de HSH en Costa Rica en este momento. Muchos de ellos trabajan en el proyecto del Fondo Mundial
de prevención de VIH, que está enfocado principalmente a población trans y HSH, y nos dimos cuenta que el tema de drogas no entraba. No, la única forma en que entraba drogas es que si consume vaya a tratamiento, ¿verdad? Entonces nunca se ve la relación consumo-infección, ¿verdad? Entonces un poco el taller que realizamos de 2 días es veamos eso. Y salieron mitos, ¿verdad? Una cantidad de mitos locos, algunos que te decían que no le podían hacer la prueba de VIH porque estaba bajo los efectos de cocaína. Entonces, además, ¿cómo sabes que está bajo los efectos de cocaína? ¿No? Hacerle la prueba y ya. Pero entonces fue un proceso de sensibilización y de intentar que estas organizaciones también empiecen a hacer reducción de daño, porque algunas incluso ya están haciendo cosas sin siquiera saber qué es reducción de daño o qué se llama reducción de daños. Intervención. Esta es una de las áreas que tenemos menos trabajo. Hay un proyecto de educación de pares que tenemos con jóvenes en una universidad, se llama Llévela Suave, que no sé si tiene sentido. ¿Sí? Bueno, es una frase muy costarricense de Llévela Suave, mae. Suave na nave. Suave na nave, ok. Beleza. Y bueno, pues esta educación de pares llevamos 3 años, ha sido realmente más complicado de lo que esperábamos. Los chicos han generado su propia información, hacen stands informativos, hacemos procesos de capacitación, pero hay un cambio tan rápido de los chicos que ha sido complicado mantener ese proceso, ¿verdad? Entonces ahora incluso estamos modificando un poco y tratando de tener personal 100% ahí. Mucho de la experiencia también viendo lo que ha hecho los chicos de ATS, ¿verdad? Vemos que el tema de comunicación y de comunicación gráfica, principalmente el tema de diseño gráfico, es muy, muy importante. A los jóvenes, si no es bonito para la vista, ¿verdad? No lo van a leer. Entonces, ha sido un proceso que hemos llevado y que ha ido modificando. También lo que hemos visto es que hay necesidades distintas, no solo el tema de sustancias, ¿verdad? También es el tema de violencia contra las mujeres. Vimos casos, muchos, no muchos, pero sí hay casos principalmente de mujeres agredidas por su pareja, ¿verdad? Y chicos gays, principalmente discriminados en la universidad. Entonces ahora estamos trabajando también temas de diversidad sexual y de violencia contra las mujeres. Un poco abriendo el panorama, ¿verdad? Y viendo que la reducción de daños también trabaja en diferentes campos. Y por primera vez fuimos a un festival, a hacer reducción de daños a un festival. Este es en Costa Rica, se llama el Bamboo Bass. Es un festival canadiense, de hecho. En Costa Rica tenemos mucho turismo, ¿verdad? Entonces ahora estamos encontrando gente que está organizando festivales enormes. Es un festival de 3 días, que es un festival canadiense, nos dijeron, porque todo el 90% de los asistentes vienen de Canadá, ¿verdad? Y lo interesante es que la organización Karmic, que son de Vancouver, nos contactó y nos dijo, vamos para allá, no queremos invadir territorio, ¿verdad? Queremos apoyo, y nos dieron la oportunidad de participar con ellos, ¿verdad? Una organización bastante difícil, pero al final el aprendizaje fue muy interesante, ¿verdad? Y además nos dimos cuenta que todo el personal de seguridad y el personal de paramédicos no hablaba inglés, ¿verdad? Entonces había que hacer una traducción y había una necesidad, y cierta cantidad de costarricenses pues sí llegaban al festival. Entonces esta es una intervención que va a seguir. Esperamos el año que viene poder hacer análisis de sustancias en campo. Para eso están los de ATS, para eso está la gente también de México y de España, ¿verdad? Entonces la idea es ver cómo vamos congregando y metiendo gente en el grupo. E incidencia política. Incidencia política, tenemos también varios proyectos. Esta es una con la Friedrich Ebert, con la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación alemana, ¿verdad? Donde ya hemos publicado 3 artículos, que no se puede leer nada. Uno es, un primer artículo introductorio sobre políticas de drogas en Costa Rica desde un enfoque de derechos humanos, otro sobre salud pública, y el del centro, que viene en el anuario 2015, es sobre crimen organizado, porque también estamos queriendo empezar a trabajar el tema de crimen organizado, de violencia, como hablé un poco hoy en la mañana, ¿verdad? Y cómo dar propuestas para reducir la violencia en el mercado, para hacer reducción de daños, básicamente en los mercados de drogas. Aquí también hablar de proporcionalidad de las penas, ¿verdad? De alternativas al encarcelamiento y todas estas propuestas que pues disminuyan el hacinamiento penitenciario y los daños que genera en la cárcel, ¿verdad? Esos son eventos, o sea, los artículos no se publican en el aire, digamos, hacemos presentaciones y siempre tratamos junto con la fundación
de hacer cosas bien formales. Entonces, la mayoría de la gente que ven en estos espacios son funcionarios públicos, ¿verdad? Y son funcionarios públicos de las oficinas de drogas. Y entonces, es un poco como para ir pinchando poco a poco, ¿no? E ir sensibilizando y haciendo incidencia política. Los otros espacios que hemos tomado mucha fuerza y mucho tiene que ver gracias a la UNGAS, la sesión especial de la ONU, que de hecho no lo dije tan claro hoy en la mañana, pero es importante, el documento final de resolución de la UNGAS, a pesar que nos hubiera gustado que fuera mucho más progresista y que pudiéramos reformar las convenciones internacionales, nos da un buen marco de política internacional para hablar de reducción de daños, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de empezar a empujar diferentes cosas. Entonces, eso es lo que hemos hecho en varias agencias internacionales, ¿no? Y principalmente la CICAT, que es de la OEA, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que se reúne en Washington a principio de año, por abril, y bueno, este año es en México, depende de quién está en presidencia, tienen 2 reuniones anuales. La Comisión de Estupefacientes, la CND, que está en Viena, ¿verdad? Que este año hicimos un evento sobre cocaínas fumables específicamente, que estuvo el director de la Junta Nacional de Drogas ahí del Uruguay, porque un poco también es eso, cómo agregamos, ¿verdad?, funcionarios de gobierno con sociedad civil y hacemos ese diálogo que hablamos un poco también hoy en la mañana. Y finalmente tuvimos la oportunidad de participar en la delegación país para la UNGAS, para la sesión especial de drogas. Entonces, la vicepresidenta de la República, que es una de las personas más comprometidas en Costa Rica con los temas de equidad social, de género, pues nos dio un espacio y fue una experiencia muy interesante porque además no vivimos las penurias que vivió la sociedad civil para entrar y salir de esos edificios, ¿verdad? Los que saben un poco, los que estuvieron ahí, fue una sesión difícil, muy complicada, pero eso es parte también de lo que hablamos hoy en la mañana de esa incidencia internacional, ¿verdad? Es cansado, es caro, hay que ponerse traje entero y corbata, ¿verdad? Y cosas que realmente no hago regularmente, pero que definitivamente logra uno posicionarse y visibilizar el trabajo que está haciendo y generar más incidencia. Y esto es el primer proyecto grande que tuvimos, la 5ª Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que fue en Costa Rica y que fue mucho gracias a intercambios. De hecho, nosotros agradecemos mucho el apoyo que nos han dado de intercambios. Graciela, Pablo, bueno, todo el equipo. Y esto sigue, ¿no? Porque el año pasado tuvimos la 6ª Conferencia en República Dominicana, donde ya nos metimos de cabeza y todos participamos. Y bueno, aquí hubo varias personas que estuvieron por allá, que un poco también para invitarlos a la del 2018, que va a ser en México, ¿estamos seguros? No se sabe. Estaba entre México y Bolivia. Ahí vamos a ver. Pero sí, es un poco también para que todos nos vayamos metiendo, porque también la lógica es, si pensamos en esa América Latina, un poco lo que hablábamos ahora temprano, ¿no? ¿Verdad? Si pensamos en esa región, necesitamos estos espacios para discutir, para compartir, ¿verdad? Y para organizar también. Un poco la lógica son conferencias con un claro enfoque de incidencia política. Estas conferencias no se hacen en cualquier lugar por hacerlo, no se hacen en el país que tenga los mejores servicios o sea más barato, se hace en el país que más lo necesite en el momento, ¿verdad? Entonces, República Dominicana era clave, primero porque no había habido conferencias en el Caribe, ¿verdad? República Dominicana tiene de las políticas más represivas, o sea, la criminalización del consumo es abierta, ¿verdad? Y pues la movilización de sociedad civil también se veía un poco que ha mermado mucho, ¿no? Y el tema de VIH también ha agarrado mucha fuerza y lo ha sacado del tema de drogas. Entonces, también ha sido estratégica esto porque las conferencias se hacen con muchos funcionarios de gobierno y la idea también es incidir en el gobierno. Entonces, es una conferencia que se sale mucho de la lógica que tienen muchas conferencias de solo ir a presentar tu paper, ¿verdad? Y hacer networking, que le llaman. Es más de incidencia, sin duda. Y bueno, voy cerrando. Poco en este proceso, también por ser la única organización de Costa Rica y casi que de Centroamérica que trabajamos en políticas de drogas, pues nos metemos en cualquier red
¿verdad?, que encontremos que esté trabajando, obviamente desde un enfoque ético, profesional de derechos humanos. No es cualquier red, ¿verdad? No nos vamos a meter en la Federación de Comunidades Terapéuticas, por ejemplo, pero sí buscamos y vemos cómo incidimos, ¿verdad? Entonces, el de arriba, el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho, que yo soy uno de los investigadores, el IDPC, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, que es una red muy grande con... ¿Cuántas organizaciones? Sí, bueno, solo en Latinoamérica hay cerca de 48 organizaciones, ¿verdad? Y pues nos ha ayudado mucho también a entender mucho de este contexto internacional y de política y de vincularse. El IDPC estamos empezando también una lógica de hacer capacitaciones en línea, ¿verdad? Los webinars que le llaman. Entonces por YouTube uno puede hacer una presentación de ciertos temas y bueno, es algo que con Denis y Kiko vamos a ir hablando más adelante, porque la idea es hacer también algunos de reducción de daños, en fin, ¿verdad? Empezar a dirigir temas y que sea todo en línea. Confedrogas, que pues es con los que organizamos las conferencias, ¿verdad?, que Intercambios son los que lidera. La RIOT, que es la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en drogodependencias, ¿verdad?, que es interesante porque es una red con muchas personas que trabajan en comunidades terapéuticas, con un enfoque muy tradicional, digámoslo así, pero en la última reunión que tuvieron hace como 2 semanas en Costa Rica, creamos la Comisión de Reducción de Daños de la RIOT, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya estamos metiendo un tema que no se estaba trabajando en la RIOT, ¿verdad?, y que además no los asignaron porque nadie sabe bien qué es reducción de daños y todavía, pero tienen claro de que hay que ir por ese camino, ¿no? Bueno, el New York NGO Committee, estamos trabajando temas de migración también. Hay mucho problema migratorio en Centroamérica relacionado con el tráfico de drogas, y una de las principales es LAMPUT, que es la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas, ¿verdad? Que LAMPUT pues tuvo su reunión, como tercera reunión, en Taganga, en Colombia, el año antepasado, y pues es de las que nos interesan más porque es ya la participación directa como usuarios de drogas, ¿no? Bueno, ese fue un regalo de nuestros amigos de México, celebrando el Día de Todos los Santos, o el Día de los Muertes, sí. Exactamente, que es Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. Entonces estuvimos por México el año pasado y pues estaban haciendo estas calacas con mucho simbolismo psicoactivo. Muy bonito, sí. Y listo, ahí está nada más la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Pensei algumas coisas do que você dizia, Ernesto. Como reduzir o estigma e a discriminação? Como reduzir os danos decorrentes da violência do Estado sobre as pessoas que usam drogas, né? Ernesto traz questões como essa para responder para a gente uma mesa que chama a falar sobre ética do cuidado. Enquanto você fazia a sua apresentação, Ernesto, eu pensava isso. O quanto para nós da saúde coletiva, dessa casa em especial, da Fundação Oswaldo Cruz, uma apresentação como a sua, respondendo um chamado para falar de ética do cuidado, encontra muitos dos conceitos com os quais a gente trabalha, que a gente opera, com os quais a gente acredita, né? A gente não acredita numa saúde que é determinada apenas por vírus, bactérias, materiais intoxicantes, mas por relações sociais, por relações de poder, né? E é disso que a gente está falando, né? Quer dizer, a proibição, mais do que qualquer uso de drogas, é a proibição que destrói com a saúde dos usuários de drogas, é a criminalização, é o estigma, é tudo isso, né? Muito obrigado. Graciela Tuzé? Sim? Sim. Então, passa a palavra de pronto a Graciela Tuzé, companheira da Argentina, da Associação Intercambios. Qué pena que se está por terminar esto, ¿no? Gracias, Denis. Gracias de nuevo y gracias por permitirme compartir esta mesa con estos amigos queridos, con estos maestros. Bueno, venía pensando con bueno, todo lo que se ha estado trabajando estos 2 días y todo lo que se ha estado comentando estos 2 días, pensaba que hoy trabajar con el tema de las drogas, con las drogas, en realidad trabajamos con
las personas que hacen uso de drogas, pero que tiene varias características particulares que me parece que hacen, por lo menos lo hacen mucho en el contexto de Argentina, y tengo la impresión que no es solo ahí. Una primera cuestión que se nos impone es esto de que la droga opera como metáfora. La droga está operando en nuestras sociedades como una metáfora donde se resume toda la complejidad de la vulnerabilidad social. Decimos droga, decimos personas que usan drogas, y bueno, y ahí está condensado toda esta idea tan fuerte. ¿Cómo opera la reducción de daños frente o en relación con esta metáfora? ¿Qué podemos pensar en relación a esto? Entonces, una primera cuestión que me parece que ha estado muy presente en todo lo que hemos venido conversando estos 2 días es que hay una primera idea, una primera intervención que nos liga con esto que da título a esta mesa, con la ética del cuidado, que es que quizás en primer lugar y ante todo la reducción de daños aparece como un intento por detener los procesos de deterioro y por dar sostén a los sujetos, a esos sujetos que están en las condiciones de mayor vulnerabilidad. Otra idea que me parece que atraviesa esta metáfora que representan las drogas tiene que ver con lo que cómo las drogas resuenan en el conjunto social. Tiene que ver con la representación social que hay acerca de las drogas y de quienes usan estas drogas, y cómo esa representación social, esa mirada social en torno a las drogas y en torno a las personas que las utilizan, son una parte muy importante, es una parte muy importante justamente del sufrimiento ligado, o el sufrimiento que padecen estas personas. Y en ese sentido me vuelve la fala de Ingrid de esta mañana, cuando nos interpelaba respecto de la responsabilidad que tenemos cada uno, porque cada uno de nosotros portamos esas representaciones que producen padecimiento en el otro. Un tercer eje que me parece que hace fuertemente la reducción de daños tiene que ver con el reconocimiento de la relación, de la estrecha relación que guardan las modalidades de uso de las sustancias psicoactivas con los contextos de uso. Y hoy creo que los distintos compañeros que nos trajeron distintas experiencias de intervención lo mostraron muy gráficamente, mostraron con mucha claridad contextos de uso diferentes. Unos son los espacios festivos, inclusive con la particularidad que esos espacios pueden tener entre sí. Nos decía Felipe, no es lo mismo, y cómo les costó introducirse en la lógica de los festivales punk cuando ellos venían con experiencia en las fiestas electrónicas. Entonces, aún dentro de lo que uno podría decir un mismo contexto, los contextos festivos, como hay cuestiones muy diferentes que hacen a las modalidades de uso. Y esto nos lleva a pensar cómo las intervenciones de reducción de daños no son solamente intervenciones sobre los sujetos que utilizan drogas, o no deberían ser, o no deberíamos pensarlos solamente como intervenciones sobre o con o para, pónganle la preposición que les parezca más adecuada, sino que fundamentalmente son intervenciones con las relaciones de cuidado y de reciprocidad que se dan entre los individuos y los grupos en esos contextos de uso de sustancias.
Hace ya un tiempo que venimos con los compañeros que venimos trabajando y se ha ampliado a otros grupos, discutiendo algo que hemos llamado las dos dimensiones de la reducción de daños, la dimensión instrumental y la dimensión ético-política. Y cuando discutimos esto pensamos en que en esta historia que ayer se reseñó de la reducción de daños, en estos ya 30 años que vamos teniendo de reducción de daños en nuestros países, ha habido un desarrollo interesante de distintas estrategias. E inclusive esta palabra nos lleva, uno suele, inclusive en la academia muchas veces, uno suele escuchar, y me hago cargo, yo también muchas veces hago esto, hablamos de estrategias de reducción de daños, modelo de reducción de daños, el paradigma de la reducción de daños, las políticas de reducción de daños, como si fueran sinónimos, como si estuviéramos hablando de lo mismo cuando utilizamos estos términos. Y no creo que sea así, y me parece que es importante que podamos tener esa distinción. Importante que podamos pensar en clave de estrategias, de procedimientos, como se mencionaba antes, de instrumentos, en esta dimensión instrumental, desde la cual la reducción de daños le ha aportado muchísimo, creo yo, a la intervención en distintos campos, a la intervención específicamente vinculada a los consumos de sustancias psicoactivas, pero le ha aportado también a las intervenciones en salud en general, en salud mental, a la intervención social, porque implicó estas décadas de reducción de daños, implicaron ampliar una serie de recursos instrumentales que los equipos que intervienen en distintos espacios llevan adelante. Recursos que se basan en una serie de principios que tienen que ver con esta incorporación de la noción de territorio que todos hoy compartimos y que parece que toda la vida hubiéramos hablado de territorios, y la verdad que no es así, es un concepto relativamente novedoso que remite a una construcción también novedosa. La noción de redes, la noción de proceso, de integralidad y de singularidad. Y pensar algunas cuestiones respecto de estos principios. ¿De qué hablamos o de qué manera entendemos estos principios que estarían aportando a esta dimensión instrumental, que estarían enriqueciendo los procedimientos de trabajo? La noción de territorio, pensando de manera muy simple, muy sencilla, pero algo que creo que es muy clave y que fue expresado acá de muy diversas maneras, en clave de que las intervenciones, si bien son desde las instituciones, son desde el CAPS, son desde el centro de atención primaria, son desde la escuela, pero no son solo en las instituciones. Y ahí me parece que esta experiencia que hoy está recibiendo tantos embates, como la experiencia de Brazos Abiertos, como los puntos de encuentro, los puntos de ciudadanía en distintos espacios nos hablan de esto. La noción de redes, una noción que está muy incorporada en el discurso, particularmente de los trabajadores de la salud, pero yo ampliaría esta noción de redes no solo a lo que conocemos y defendemos y sostenemos, que es la construcción de redes institucionales, sino también la noción de redes como ese espacio en el cual los sujetos nos encontramos, interactuamos, dialogamos con otros, desde este principio, que es que, en definitiva, ninguno de nosotros nos cuidamos, ni nos dañamos, ni entramos en riesgo solos. Siempre lo hacemos en interacción con otros.
La noción de proceso como una noción también muy clave en términos instrumentales, muy novedosa si uno lo piensa con estas intervenciones más tradicionales en materia de atención en drogas, que es justamente poder reconocer los procesos, las trayectorias de los sujetos y comprender de esta manera que la intervención en materia de drogas implica mucho más que decir ya, que decir ahora, y que pensar que intervine y ya está, ya se solucionó o ya se sabe que nunca se va a solucionar. Poder pensar en clave de procesos me parece que es una, digamos, una enseñanza que la reducción de daños en términos instrumentales nos ha dejado. La integralidad, no voy a abundar en esto, ha habido infinitos ejemplos y discusiones en estos 2 días en términos de cómo la complejidad de un fenómeno, como los vinculados con los consumos problemáticos de sustancias, implican pensar en intervenciones que den cuenta de estas distintas dimensiones simultáneamente, cómo a un fenómeno complejo no podemos responderle desde la simplificación, desde la respuesta única. Y una vez más la singularidad, cómo en estos procesos y en estas miradas colectivas no debemos perder de vista la singularidad de cada uno de los sujetos con los que interactuamos, en clave de intervenciones que no podemos pensar como intervenciones únicas, preformateadas, como una camisa que le va bien a todo el mundo, no. Somos diferentes cada uno de nosotros y requerimos ropajes diferentes que se acomoden a la singularidad de cada uno de nosotros. Esto respecto de la dimensión instrumental. Esto pensando, si ustedes quieren, la reducción de daños como estrategia, como una batería de herramientas que han movilizado, que han actualizado la intervención social. Y creo que quizás durante muchos años hemos estado, y espacios como estos discutían mucho eso, y fueron muy útiles, y siguen siendo muy útiles, porque en definitiva tienen que ver con, bueno, cómo respondemos a esas demandas y esas necesidades sociales. Pero me parece que, y me alegro profundamente, porque me parece que en estos 2 días, y en la convocatoria y la intención de estos 2 días, estuvo muy presente esto de poner de relevancia esta otra dimensión de la reducción de daños, esta otra dimensión que no se enfrenta, que no anula la dimensión instrumental, pero que le da otro sentido, y que es esta dimensión que podemos denominar una dimensión ética-política. Una dimensión en la cual lo que se pone en discusión son... Hoy en la mañana se hablaba Antonio hablaba de cómo construimos los problemas, ¿no es cierto? Bueno, la dimensión ético-política nos remite a esto, nos remite a cuáles son las definiciones, cuáles son las interpretaciones que le damos a los usos y a las personas que utilizan drogas. ¿Qué pensamos, si es que pensamos que es posible, algo en relación a las regulaciones de esos usos? ¿Cómo los regulamos? ¿De qué manera? ¿Cómo nos aproximamos? Sin lugar a dudas, responder estas cuestiones implican concepciones del mundo, concepciones de los sujetos, concepciones del otro, concepciones de mí mismo. Implica, como hoy se dijo, yo después de haberlo escuchado a Neri, no, me da vergüenza hablar de estos temas, implica una ética de la relación y una política para la transformación. Creemos que esta dimensión ético-política de la reducción de daños nos lleva claramente a esto. ¿Por qué? Porque la reducción de daños
se preocupa y ofrece recursos para el cuidado y la protección de los sujetos que usan drogas. Pero simultáneamente al acto de cuidado de ese sujeto, cuestiona la prohibición de usar drogas. Y ahí me parece que está planteado esta ética de cuidado y esta política de transformación. Porque esos recursos de cuidado se basan fundamentalmente en los derechos de los sujetos y en el desarrollo de la autonomía de los sujetos. Nos corremos de esa mirada paternalista, tutelar, de yo sé lo que te hace bien, yo te digo lo que tenés que hacer, yo te conduzco por el buen camino, para trabajar en el fortalecimiento de la autonomía de ese otro que elegirá su propio camino, que decidirá qué es lo que le hace bien, que decidirá también con esta noción de el bien y el mal, para quién, cómo, para qué. Entonces, nos parece que este momento y la potencia de este encuentro quizás tiene que ver con esta idea de trabajar en esa interfase entre lo instrumental y lo político, que por un lado nos lleva a reflexionar sobre los instrumentos que usamos. Estamos aplicándolos adecuadamente, es lo mejor, podemos pensar otro tipo de estrategias, profundizamos el trabajo ligado con el arte, tiene que ser más vinculado con el campo de la salud. Reflexionar sobre estos instrumentos, pero fundamentalmente en esta interfase lo que se provoca es un compromiso, o nos compromete, a aportar políticamente a la transformación de esto que está instituido. Y en este sentido, en esta interfaz entre la dimensión política y la dimensión instrumental de la reducción de daños, creo que claramente queda muy explicitado aquí que estamos hablando de políticas de reconocimiento de derechos y de restitución de derechos, como se dijo en varias de las presentaciones ayer y hoy, que esto implica, sin lugar a dudas, una superación de este paradigma tutelar y de este paradigma de guerra contra las drogas, que creo que estamos lejos de haberlo superado, creo que estamos en un tránsito, pero que necesariamente debe ser esto, un tránsito para lograr en algún momento abandonar ese paradigma tutelar, y que en esto politizar nuestras prácticas, politizar la propia noción de reducción de daños resulta clave. Y en esa politización es poder corrernos, poder echar luz sobre al menos 3 procesos que me parece que continúan atravesando fuertemente las intervenciones y las aproximaciones y la construcción del fenómeno de las drogas y por ende las respuestas, como son los procesos de medicalización, los procesos de judicialización y los procesos de victimización. Entonces, estos que colocan al sujeto usuario de drogas como enfermo o como delincuente o como víctima de ese demonio que vaya a saber uno qué poder tiene para generar estas situaciones. Y en relación con la dimensión instrumental, claramente la necesidad que lo vemos en las prácticas que estamos encontrando en distintos territorios, pero que creo que necesitamos profundizar aún más, de diversificar los dispositivos, de realmente encarar la posibilidad de que se mejore la accesibilidad a los servicios, de reconocer a ese otro, de reconocer al sujeto que utiliza drogas como sujeto de derechos y nunca más como mero objeto de la intervención, y de pensar el territorio como el espacio de anclaje de las intervenciones. Y
para ir cerrando, dos reflexiones que me parece que han atravesado también nuestros diálogos, en términos de recordar siempre que las prácticas de uso de drogas no son prácticas individuales o no son solamente prácticas individuales, son prácticas de grupos, son prácticas de colectivos, y que eso implica, ese hecho de que sean prácticas de colectivos, implican una potencia en términos de poder pensar a los sujetos colectivos en nuestras prácticas, poder dejar de pensar que el sujeto con el que trabajamos, el sujeto que cuidamos, no es solo un sujeto individual, sino fundamentalmente un sujeto colectivo, y que en esa conformación de un colectivo también nos encontramos nosotros como trabajadores. Me conmovió mucho la referencia que hizo Antonio Neri a la necesidad de cuidar a los trabajadores, cuidar a los cuidadores. Y entonces poder pensar la creación y digamos el pensar a los sujetos colectivos en las prácticas como un gran desafío de este momento. Muchas gracias. Muitas graças, Graciela. Não posso me furtar de falar uma coisinha, né? Graciela fala para a gente, né? Lembra que não há contradição entre as dimensões instrumentais e ético-políticas da redução de danos, né? E eu fico pensando que quando falamos dessa ética, né, disso, de uma redução de danos como ética do cuidado, a gente não está querendo dizer que isso se trata de algo novo que não estava presente, por exemplo, no trabalho cotidiano dos primeiros redutores de danos. E eu me reporto muito à tradição brasileira da redução de danos, dos redutores de danos que iniciaram essa história dos anos 90, que eram pessoas sem escolaridade, soropositivos, usuários de drogas, egressos do sistema penal, enfim, pessoas com esse tipo de trajetória e que, mesmo sem escolaridade, mesmo com todo esse conjunto, toda essa sinergia de vulnerabilidades, já efetivavam em ato essa ética do cuidado no seu modo de cuidar das pessoas. E aí a Alda Lacerda estava aqui agora há pouco, eu estava lembrando de uma frase que ela sempre lembra, citando um camarada daqui, o Vitor Vala, pesquisador dessa casa que trabalhou muito com educação popular na saúde, né? E o Vitor Vala sempre costumava dizer que a crise de compreensão é nossa, ou seja, da academia, né? Se nós falamos tanto agora de uma redução de danos como ética do cuidado, não é porque ela não estava lá desde o início, é porque nós da academia não enxergávamos. A academia que não enxergava. Os redutores de danos sem escolaridade, eles já faziam isso desde o início, né? A compreensão filosófica é que não dava conta da dimensão grandiosa do tipo de cuidado que já foi inventado desde o início, né? E, de algum modo, isso que a gente faz aqui não é uma produção dos intelectuais, não, é um reconhecimento da construção popular da redução de danos, né? Disso que a gente está falando. Vou contar para vocês por que eu decidi deixar Esperanza Hernandes por último. É porque ela tem o nome de Esperança. Compañera, por favor. Esperanza Hernández, do Uruguay. Palabra es suya. Bueno, estamos ya como llegando al final, todos y todas un poco capaz cansados, pero también movilizados, me parece, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible para que nos quede realmente un tramo final para encontrarnos en un dispositivo un poco distinto a este, que estamos unos de un lado y otros de otro, ¿no? La idea era un poco compartir con ustedes el proceso de regulación de cannabis en Uruguay, que seguramente ustedes tienen mucha información por un poco los fenómenos de transmisión mediática y demás, seguramente la conocen. Pero me importaba cómo ubicar este proceso en el marco de la gestión de riesgos y daños y de la regulación como ese enfoque político, la regulación como enfoque político de toda propuesta de gestión de riesgos y daños.
Hay dos o tres cosas que de pronto son importantes en el marco de que estuvimos conversando bastante sobre el tema de democracias y garantías en este encuentro. Es que no sé si Florencia y Roxana, que son mis coterráneas acá, comparten, pero para nosotros de alguna manera no tuvo un grado de novedad la regulación de cannabis como de pronto lo pudo haber tenido para los extranjeros, para los compañeros tanto de América Latina como de otros países. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con conocer la dinámica y haber ido conociendo el proceso de cómo se fue negociando esta cuestión. Nos contaba Ernesto que Costa Rica no tiene ejército y Uruguay no tiene Dios. Es un país laico, que el Estado y la Iglesia han sido separados hace muchos años y eso construye una cierta cultura que en lo poco que he recorrido su país y otros países creo que es un diferencial fuerte, tan fuerte como el del ejército, sí, o más. Entonces, digo, son como varios elementos que confluyen para que sean posibles unos procesos en unos lugares y no en otros. Estuvimos como asistiendo en las últimas 2 semanas a un gran debate en Montevideo por la colocación de una virgen que quería colocar Sturla, que es el cardenal, y no hubo caso y no le dejan poner la virgen, ¿no? Y esta cuestión como, bueno, que existe la libertad de culto, pero también en el marco de que no invada esto que venimos hablando de lo común, ¿no? La no imposición de uno sobre otro. Y creo que la ley de regulación de cannabis se fundamentó sobre esa cuestión cultural, ¿no? Como el proceso de negociación. Otra cosa pintoresca que capaz es como pintoresca para ustedes, para nosotros no lo fue, es que el primer componente de cannabis que se regula es el cannabis recreativo. Y nosotros estamos como asistiendo a una etapa de revisión del marco de regulación de cannabis en varios países, pero del medicinal, ¿no? Entonces, digo, también como elementos que creo que hablan del acumulado democrático y que permiten un poco, además de la escala, que no es un elemento menor, la posibilidad de armar una regulación del cannabis en un país de 3 millones de habitantes, etcétera, digo, tiene como, digamos, unos carriles más fáciles, por decirlo de alguna manera. Esta ley tiene 3 años de aprobación, se aprobó en el año 2013 y está en su última fase de implementación, que es la dispensación en farmacias. Un poco quería como contarles eso, cómo fue pasando. Una cuestión que tiene que ver con esta ley, que esta ley tiene, por un lado, también como pensando en esto, ustedes dirán qué quejosos que son los uruguayos o qué quejosas que son las uruguayas, ¿no? Pero para ir viendo cómo todavía estamos en una brecha entre paradigmas y entre modelos, y entonces los avances, como nos decía Roxana, hoy tienen mucho que ver también con las contramarchas, y ahí la ley tiene como, es un híbrido de una cantidad de cuestiones que es interesante mirarlas. También mirarlas para ver en qué pueden serle útiles a ustedes para sus reflexiones y en qué no. Es una ley que se apoya un poco sobre esto que hablábamos ayer del discurso, de la estrategia nacional, que no solo dice vamos por la reducción de daños, sino que dice el Uruguay no comparte los enfoques prohibicionistas y guerra a las drogas, o sea, lo dice, lo pudo pronunciar esto en su documento político madre, digamos, pero a su vez es una ley que nace en un contexto relacionado con la seguridad. Hay un llamado del presidente en ese momento de la República, que era el Pepe Mujica, ante un hecho de seguridad, o sea, el asesinato de un trabajador de una pizzería, que obviamente rápidamente fue enganchado con el consumo, con la pasta base, con el narcotráfico, ¿no? Y tuvo como un impacto, sobre todo por la mediatización de ese evento, muy grande en la población. Entonces, en ese momento, el PP plantea como, a través de una carta a la ciudadanía, yo que sé, un llamado, 15 medidas que estén relacionadas con preservar la vida.
Y acá, ¿no? Otra vez, sobre cómo podemos, a partir de un enfoque basado en seguridad y en el miedo que había generado en la gente, cómo a veces es posible desde algunas personalidades y desde algunas formas de pensar la cosa, hacer una propuesta que tiene que ver con cuidar la vida, con defender la vida. Ahí había 15 medidas que eran un guiso, decimos nosotros, ¿no? Un entrevero de cosas entre las cuales estaba la regulación de marihuana, pero también estaba la internación compulsiva y también estaba el aumento de penas por el microtráfico de pasta base de cocaína, o sea, todo junto. Creo que hubo como habilidad en ir como de esa carta muy Pepe Mujica, ir desarmando los componentes e irlos trabajando de una manera más, separarlos. Entonces, ustedes, no voy a hablar específicamente del texto de la ley, es interesante leerlo, lo pueden buscar y leerlo tranquilamente. Control y regulación del mercado de cannabis, ese es el nombre de la ley. O sea, acá estamos en esta cuestión que se ha conversado hoy, que creo que es bien interesante profundizarla, que es la gestión de riesgos de amplio espectro. O sea, es una ley que de alguna manera se propone tocar el mercado ilegal de sustancias, ¿no? O sea, control y regulación no solamente respecto del uso de la sustancia, sino también de la producción, de la comercialización y del acceso. No había una gran novedad digamos, en que esto apareciera en el año 2013, porque ustedes saben que hay una cantidad de países, cada uno de estos hay un montón de bibliografía que ustedes pueden mirar, qué pasó en Holanda, qué pasó en Australia, o sea, diversos países fueron haciendo regulaciones del cannabis de distinto tipo. Creo que lo novedoso es esto, que la ley de Uruguay toca la producción y el mercado. Cuestiones que creo que son importantes incluirlas en esta reflexión. El rol que tuvo la sociedad civil en la propuesta hasta de la formulación de la ley, los cambios que la ley tuvo dentro tuvieron mucho que ver con los movimientos canábicos. Es decir, personas que venían desde hace muchísimos años autocultivando, organizándose y de alguna manera tenían una propuesta política muy clara a la hora de hacer una propuesta de este tipo en el Parlamento. Esta ley también tiene un corte de clase. Uno de los primeros cuestionamientos que la ley tuvo es, bueno, y entonces vamos a separar a los chicos bien para que no vayan a la Boca a comprar en el mismo lado. O sea, ¿por qué no lo hacemos con la pasta base? Digo porque son como cuestiones que estuvieron en juego y que tienen que ver, ojalá, con un proceso de ir regulando las sustancias. Porque creo que también si blindamos una sustancia y después a las otras no las regulamos en un proceso, de alguna manera estamos como reestigmatizando a unos usuarios sobre otros. O sea, esta categoría de droga legal o de droga ilegal deja a los usuarios en un lugar bastante perverso. Otra cuestión interesante que hubo, que creo que también es posible por las dimensiones de Uruguay, es que se realizaron entre 2012 y 2013 40 diálogos nacionales. Es decir, el secretario nacional de drogas, que en ese momento era Julio Calzada, se desplazó por todo el territorio nacional con el equipo de la Secretaría, con actores de salud, con actores de la protección social, pidiendo que las localidades organizaran diálogos, es decir, que llamaran a las fuerzas vivas de cada territorio para debatir sobre esta ley. Entonces, pese a que después de aprobada la ley en algunas encuestas o en algunos estudios sale como que nadie está de acuerdo con la ley después que se aprobó, o que hay un alto porcentaje de gente que no está de acuerdo con la ley, fue una ley que tuvo como un proceso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, que donde realmente se debatieron los aspectos centrales de la ley con las fuerzas vivas. En estos diálogos, ya les digo, participaba el Parlamento, participaba el Poder Ejecutivo, participaba la academia, es decir, se hacían comitivas interesantes en este sentido. Y fue aprobada en 2013.
¿Cuáles son los propósitos? Esto, si ustedes después van al texto de la ley, van a ver que están los fines de la ley y ahí un poco plantea proteger, promover y mejorar la salud pública de la población. Garantizar el acceso no lo dice explícitamente. Por eso se los puse en rojo, pero es realmente como el corazón de la ley, garantizar el acceso en la medida que el consumo de cannabis o de cualquier otra sustancia no está penado, no está prohibido y la persona no tenía como derecho a acceder a aquello que tiene, aquella conducta que tiene derecho a hacer, ¿verdad? O sea, tenía que manejarse en un mercado ilegal, o sea, cometer un delito para poder hacer goce de un derecho, en este caso, al consumo. La cuestión de la mejora de la salud pública también tiene que ver con que el cannabis que se consigue en el mercado negro, digamos, no tiene ningún control de calidad. O sea, ese es también uno de los fundamentos fuertes de la regulación. Es decir, que es imposible conocer qué es lo que se está consumiendo y, por lo tanto, existían dinámicas del mercado que de alguna manera generaban un cannabis muy diverso en distintos momentos y en distintos puntos del país. Esta cuestión de protección de la salud también hubo como un argumento que se llamó efecto góndola, que era tratar de evitar que las personas, yendo a buscar cannabis, de pronto usadores experimentales o en sus primeros contactos con la sustancia, fueran, en la medida que el mercado también se movió retirando cannabis del mercado, en el momento en que la ley se estaba discutiendo, fueran, digamos, tentadas o que se les ofrecieran otras sustancias más riesgosas para la salud. De alguna manera, la lógica de que el cannabis en ciertas condiciones es una sustancia segura fue también una hipótesis de trabajo en cuanto a la ley. Minimizar los riesgos y reducir los daños, esto, calidad de sustancia por un lado, pero fundamentalmente evitar la circulación por los mercados ilegales. Y promover información adecuada, educación y prevención. Estas cuestiones están como los objetivos de la ley. Como les decía, la ley prevé la producción, la comercialización y la utilización y prevé intervenciones en el sistema de salud y en el sistema de educación. Ya están enunciados en la ley qué tipo de intervenciones se le pide o se le exige que se haga en el sistema educativo y en el sistema de salud. Con el sistema de salud vamos, y con el sistema educativo hay problemas bien complejos, un poco porque en el sistema educativo formal en general están insertas aquellas personas que tienen menos de 18 años y hay una prohibición de acceso al cannabis en las 3 formas para personas menores de 18 años. Entonces, de alguna manera la educación está planteando una cosa que, en mi entender, es un como sí, tal como lo hemos conversado, porque las personas que tienen menos de 18 años ya estaban comprando su cannabis si tenían esta conducta como forma de su vida. Entonces hay como una zona un poco oscura de si realmente la educación va a poner adentro de sus programas y adentro de sus currículas información consistente, con evidencia científica y seria sobre los efectos del cannabis, ¿sí? Porque de alguna manera ahí, ¿vieron? Otra vez se tensa esta cuestión de que si es una apología de las drogas y si les decimos, ¿no? Por otra parte, en nuestro país la educación tiene un sistema de autogobierno, si bien tiene una conexión con el Ministerio de Educación y Cultura, los organismos primaria, secundaria, la educación terciaria tienen autonomía y por lo tanto en eso se están excusando para que no les toquen su currícula y no ingresen información de este tipo. ¿Cuáles son las formas de acceso a cannabis que prevé la ley? En primer lugar, tener 18 años, ser ciudadano legal o residente con documentación. Esto fue un poco un mito de que iba a haber un turismo canábico en Uruguay. Y estar matriculado, estar registrado en alguna de las 3 formas de acceso. Las 3 formas de acceso: el cultivo doméstico, hasta 6 plantas por casa, no por persona, por habitación, por residencia. 6 plantas. Ser miembro de un club canábico
que se organizan entre 15 y 45 personas para hacer el cultivo y toda la producción en común. No puede un club que hace otra cosa transformarse en canábico. El club se tiene que construir a sí mismo y hacer todo su trayecto de personería jurídica, de documentación y demás como club canábico. Y por último, que es en la fase en la que estamos, adquirirla en farmacias. Cantidades. Más o menos esto se trabajó muchísimo con los usuarios de drogas, es decir, con los usuarios de cannabis, para que realmente se pudiera tener unas cifras de cantidades lo más realistas posibles, es decir, que no fueran ni mucho menos ni mucho más. Y bueno, y como todo promedio deja gente afuera, pero en realidad en torno a los 480 gramos anuales o 40 gramos mensuales es de alguna manera la cantidad que no está penada. ¿Me estoy haciendo entender? Bien. O sea, los miembros del club, cada uno de ellos puede retirar hasta 480 gramos anuales. El autocultivador, el que cultiva en su casa, se prevé que en el correr del año pueda hacer ese acopio, ¿sí? Y los adquirentes en farmacias podemos retirar de a 10 gramos, 40 gramos en el mes. Otras cuestiones que prevé la ley que me parece que tienen sus luces, estas cuestiones. Los datos de registro, el registro se realiza para las 3 formas en el Correo Nacional. El Correo es una institución que está en todos los pueblos, en todas las villas, en todos los lugares, por eso se trató de que fuera algo que fuera accesible para las personas llegar al correo. Y tiene un nivel de informatización también el correo que permitía introducir el programa de datos. O sea, en las 3 formas hay que estar registrado. Los datos de estos registros está previsto en la ley que sean tratados como datos confidenciales. Esto quiere decir que, bueno, hay un macro sistema informático que encripta todos esos datos. 7 personas en el país tienen llave para acceder al sistema informático y solo se puede hacer por orden de un juez y con 3 de los 7 participantes de la llave. Este es uno de los puntos, yo confío en que son datos confidenciales, pero ha sido como uno de los temas que le ha generado más vulnerabilidad a la ley, en el sentido de que, bueno, en este contexto no pasa nada, ¿qué pasa en otro contexto con estos datos? Además, el registro lo hemos hecho con la huella digital. El Ministerio del Interior tiene todas nuestras huellas digitales, o sea que si no hay un cuidado de los procedimientos y si no hay una vocación democrática y garantista en quienes dirigen el proceso, podemos estar en el horno. Yo personalmente creo que no. La ley prevé la prohibición de la publicidad de cualquier tipo, es decir, ni en medios, ni en los empaques de lo que vamos a retirar en farmacia no puede haber ningún tipo de publicidad. Esto creo que es una medida interesante. Lo mismo pasa con el tabaco, o sea, se tomó un poco la inspiración del tabaco y prevé o prohíbe la utilización o el consumo de cannabis en el tiempo de trabajo y durante la conducción. Esto ya se está incorporando en el control de espirometría, el stick de cannabis. Quiero como avanzar un poquito rápido esto, capaz que ustedes lo pueden bichar, o sea, para la implementación de la ley se crea un instituto, el instituto se llama IRCA, Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que tiene una estructura interesante, tiene un consejo de administración, una gerencia ejecutiva y un consejo honorario. Tiene una buena y heterogénea participación interinstitucional, cualquiera de sus dimensiones administrativas. Está allí la Secretaría de Drogas, el Ministerio de Agricultura y Pesca, un poco por todo lo que tiene que ver con las licencias, los cultivos, las semillas y todo eso, que es bien complejo.
un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Ministerio de Salud Pública. Voy a avanzar un poquito para dejar más tiempo. El Consejo Honorario participan varios ministerios y representantes de los autocultivadores y de los licenciatarios. Los licenciatarios son las 2 empresas que ganaron para hacer el cultivo que el Estado les compra para vender en la farmacia. Ese proceso ya se cumplió, ya se hizo un llamado, se presentaron 45, creo, organizaciones, ganaron 2, no hubo ningún reclamo sobre el proceso, así que entendemos que estuvo bien. Y ya hicieron obviamente su primer cosecha en terrenos del Estado y con custodia propia y estatal. Entonces, un poco, capaz que justamente cerrando, pero para abrir el intercambio, como muchas preguntas que la regulación genera es que de alguna manera en un mundo que está muy recostado en una política de guerra a las drogas, una regulación es siempre un avance. Ahora, varias de las cuestiones que esta ley recibió como contras o como cuestiones de cuestionamiento que me parecen interesantes, es que de alguna manera aparece el Estado controlando toda la conducta y de alguna manera acaparando el control sobre todo el proceso. Y de algún modo nos lleva a pensar hasta dónde esto puede funcionar como un dispositivo cultural que genere la reflexión y que permita ejercitar la libertad regulada colectivamente. Y bueno, y hasta dónde no entramos como en una cosa más de control o de biopoder que se ejerza desde estas dimensiones estatales, ¿no? Y creo que, no por quejosos, pero sí por haber tenido como la suerte de haber tenido un terreno político que nos permitiera esto, debemos como estar atentos a la reflexión sobre esta cuestión. Sí, estar como contentos de una política o de alguna manera orgullosos de una política que va en este sentido, pero no desatender cómo funciona la política como un dispositivo social. Y bueno, por aquí. Muchas gracias.